Perdonada. No, tranquilo. Estamos como que cayendo así como paracaídas. Salto al cielo. Bueno, chévere. Entonces, en la última sesión, la que tuvimos en diciembre, recordarán, hablamos de estructuras, era el tema, digamos, como el título que leímos en la sesión, ¿no? Y la idea de las estructuras en realidad encubría de alguna forma cierto tipo de prácticas que se hicieron muy populares desde la década de los finales de los 60, principios de los 70, en Estados Unidos sobre todo, conocidas como la crítica institucional, ¿sí? El arte de la crítica institucional. Y que discutimos, tuvo como varias olas o generaciones, ¿no? A nosotros nos interesó particularmente la primera y la segunda, y luego se ha hablado de una tercera como un poco más difusa, en fin. En todo caso, lo que me interesaba era retomar el tema, la idea de las estructuras y lo que ello implicaba, es decir, una especie de negociación o disputa por cómo entendemos las estructuras que dan forma a nuestra vida social sobre todo, pero bueno, hubo distintos casos, ¿no? Y lo importante allí era hacerlas visibles, es decir, hacer visible que esas estructuras están allí, que muchas veces esas formas institucionales pues pasan desapercibidas, ¿no? Las damos por sentado, ¿no? Y no somos, o no siempre somos conscientes de ello. Eso para mí era lo más relevante de esa sesión, la discusión de qué entendemos por estructura y qué cosa es estructura, qué cosas son las estructuras, qué cosas dan forma. Bueno, esa sesión dejaba ver un poco cosas que ya habíamos visto en las sesiones previas. Por una parte habíamos visto el asunto del cuerpo y de la identidad y las disputas, las múltiples disputas que podrían haber al respecto, y eso a su vez conllevaba el cuerpo de una manera situada, es decir, específicamente en un lugar y en un tiempo acotados, ¿no? Y toda la discusión que sostuvimos en la clase de territorio y demás, y las estrategias conceptuales que hay detrás de todo eso, ¿sí? Que fue nuestra primerísima clase, ¿no? El concepto. Entonces, todo eso de alguna manera se reunía en el asunto de las estructuras, y del asunto de las estructuras quisiera retomar hoy la dimensión más política, ¿sí? De esas prácticas. Ese es el tema de hoy, el tema de la política. Ahora bien, vamos a abordarlo de una forma, creo yo, ligeramente distinta al resto de los temas hasta ahora. Al menos respecto a los casos que vamos a estudiar. Por ahora habíamos intentado tener una primera mitad de la sesión como contextual, digamos, donde analizábamos antecedentes y algunos asuntos más bien históricos, a veces incluso teóricos, filosóficos, y una segunda parte de la sesión donde nos concentrábamos en unos 2, 3, a veces 4 casos de artistas individuales. Eso no va a ser así en la sesión de hoy por la propia naturaleza del tema, es decir, por la propia cuestión política que vamos a estar abordando. Analizaremos también casos de colectivos. Veremos un par de artistas individuales, unos 2, 3 me parece, pero me voy a concentrar más bien en el asunto colectivo. Entonces, esa es la primera diferencia que quiero que tomen en cuenta, ¿sí? Que la tengan presente. Vamos a hablar de colectivos, no tanto de artistas individuales. Y aunque hablaré de algunos casos de Latinoamérica, es un tema muy vasto el arte y la política en Latinoamérica, entonces no nos va a dar tiempo, ¿no? Como de detenernos con mucho detalle. Les voy a dejar al final y se les voy a pasar con Gabriela unas referencias extras, ¿sí? Para quien quiera leer. Entonces, bueno, todo esto prepara un poco el terreno para la semana que viene, ¿sí? En la que hablaremos de la apropiación, ¿sí? De distintas prácticas de arte contemporáneo que se reapropian de otros lenguajes, de otras referencias, de otros artistas, en fin, y donde de nuevo la concepción individual del artista creador parece estar en crisis. Entonces ahí de nuevo volveremos a hablar no solo de sujetos, pues de individuos, sino quizá de prácticas más colectivas. ¿Ok? Ese era un poco el panorama que quería hacer conectando lo último que quedó pendiente con lo que veremos hoy y con lo que viene la semana que viene. Entonces, dicho todo esto, les quiero compartir la sesión de hoy. ¿Ya pueden verla? Se ve perfecto. Chévere. Bueno, entonces, aunque el concepto que utilizaremos, el término que guía la clase es el de la política, el subtítulo que le he puesto me parece que clara de qué va el asunto, ¿no? Vamos a hacer una especie de recorrido del arte conceptual que vimos hace muchas clases ya, a propiamente el arte activista, lo que se ha llamado arte activista. Entonces, para ello tenía una lectura cortita que yo les recomendaba, espero que hayan podido hacerla, si no la voy a comentar ahora mismo, de Nina Felshin. Nina Felshin es una curadora de Estados Unidos que en la década de los 90, mediados de los 90, populariza
ese concepto, el del arte activista, en una recopilación de ensayos que hace en este libro que ven aquí, titulado en inglés What is it art? The Spirit of Art as Activism. Esto es arte, es la pregunta, el arte, como, el espíritu del arte como activismo. Entonces populariza en ese libro, reuniendo distintos ensayos, ese concepto, y lo hace inscribiendo esa discusión en una genealogía que llegaba hasta el arte conceptual. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a tratar de reconstruir ahora. ¿Cuál sería la conexión entre el arte conceptual con eso que ella llama arte activista? ¿Qué es eso que ella llama arte activista? ¿Qué características tiene? ¿Qué lugar juega la política allí? Y vamos a tratar luego, hacia el final de la clase, de traducir eso al contexto latinoamericano, porque bueno, los casos que discute Nina Felshing y los que están en la lectura que se hicieron son de Estados Unidos y están como muy concentrados allí y un par en Reino Unido. Entonces, me gustaría también traducir eso al contexto latinoamericano. Bueno, la lectura en realidad es un capitulito nada más que resume un poco el libro y que está editado en otras partes, tanto en español como en inglés. Y allí ella define básicamente el arte activista como una práctica, digamos, una serie de prácticas que para ella tienen un pie dentro del mundo del arte y un pie dentro del mundo de los movimientos sociales, el activismo propiamente político. Es decir, para Felshing parece que no es exactamente ni una cosa ni la otra, y eso es importante, o a mí me parece lo más importante del tema, la evidente indefinición pues, de estas prácticas que vamos a estar tratando. ¿Sí? Y creo, y eso adelanta varias preguntas que pueda haber en la clase, creo que es importante resistirnos a la tentación de querer encajar estas prácticas en un solo de esos compartimientos estancos. Es decir, no creo que sean solo prácticas puramente artísticas ni prácticas puramente políticas. Es decir, su potencia, o al menos eso es lo que me interesa a mí y es lo que le interesa a Felsen, esa capacidad de contaminar ambos espacios, ¿no? Hacer la política desde el arte y hacer arte desde los movimientos políticos. Entonces, eso digamos es una definición así, a grosso modo, de lo que para ella es el arte activista. Ahora bien, ella detecta, y vamos a ver varios casos a continuación, que muchas de esas prácticas que se comienzan a llamar desde los 70 y 80 como activistas, estaban haciendo cosas que ya habían comenzado a hacer muchos de los artistas conceptuales de los 60, quizá haciendo más evidente la motivación política. Pero en términos formales, por supuesto también conceptuales, muchas de las cosas que estaban haciéndose allí habían comenzado a suceder ya un par de décadas antes. Entonces, para mí es importante retomar ese legado conceptual porque nos ayuda también, yo creo, a repasar algo que ya habíamos visto en algunas semanas. Yo solo resumo en estos 5 puntos. Claro, la lectura está, se puede profundizar mucho más esto, pero bueno, solo resumo en estos 5 que me parecen clave. En primer lugar, muchas de las prácticas que conocemos como activistas, como de arte activista, ponen en marcha prácticas más bien procesuales, es decir, ejercicios donde lo importante no es tanto una cosa, el resultado de una cosa, lo que llamamos por lo general obra de arte, sino más bien todo el trabajo que hizo posible esa cosa, si es que eventualmente hay una cosa, porque eso es algo interesante también. Muchos de estos ejercicios privilegian precisamente el trabajo constante y no terminan nunca de concretar un objeto como tal. Entonces, a veces ni siquiera hay lo que llamamos obras, y cuando las hay, eso es más bien una cosa secundaria, digamos. Lo importante fue todo el proceso que hizo posible esa obra. ¿Sí? Y esto es una cosa que habíamos visto ya en la clase del arte conceptual. ¿Sí? Lo importante era todo el trabajo, todo lo que llamamos, grosso modo, conceptos, ¿sí? Era importante eso más que el resultado formal. ¿Sí? Esto es una característica que ella detecta allí de esa genealogía conceptual. La siguiente es, y esto es clave y lo veremos en casi todos los ejemplos de hoy, que todas esas prácticas y esos procesos suelen ocurrir en el espacio público, ¿sí? Y de ahí el carácter claramente activista, es decir, cómo involucrar esas prácticas artísticas en el tejido de lo social, en el espacio público, para intervenir directamente en esos conflictos políticos, ¿no? Con los que están lidiando. Entonces, el emplazamiento público es crucial. No todas, pero muchas de las que vamos a ver hoy sí están plazadas en lugares públicos, ¿sí? Y al hacerlo, por supuesto, problematizan qué entendemos por lo público, ¿no? Allí donde lo público no es necesariamente lo que forma parte del control o del gobierno del aparato estatal, sino más bien un espacio de encuentro de la ciudadanía y un espacio mucho más horizontal. Lo veremos más adelante. Tercer punto es que la mayoría de estas prácticas de arte activista ponen en marcha estrategias que en el mundo del arte, acotado y más digamos, académico pues, del arte se conocen como performance o a veces incluso como happenings. Es decir, prácticas del cuerpo, esto ya lo habíamos estudiado un poco en esa sesión también,
y prácticas de lo que se conoce como poner el cuerpo. Es decir, muchas veces estas prácticas implican el riesgo, ¿no?, de enfrentar situaciones críticas, a veces incluso peligrosas, ¿no?, poniendo el cuerpo de las personas que allí se manifiestan y que allí producen estas prácticas artísticas. Entonces, hay una relación clara con lo que los artistas de los 60 comenzaron a llamar performance y a veces incluso happenings, ¿sí? El cuarto punto, y este es muy interesante, es que comienzan a detectar, recuerden que estamos hablando de la década de los 60, sobre todo 70 y ya 80, comienzan a detectar en los medios de comunicación masivos una herramienta muy poderosa, ¿sí?, muy útil para transmitir los mensajes que les interesaban, ¿sí? Entonces aquí hay una combinación muy interesante entre cultura pop, podríamos decir, y mass media en general, con prácticas más bien del mundo del arte, con experimentación más bien callejera o con movidas mucho más arriesgadas desde el territorio de lo político, ¿sí? Entonces, el uso de medios de comunicación masivos va a ser clave para estas prácticas que vamos a ver. Y por último, todo esto que acabo de mencionar, estas cuatro, se juntan en una última que yo rescataría, que es la colaboración, ¿sí? Este es un tema que vamos a ver al final también del semestre. En las últimas clases vamos a hablar de la colaboración, pero desde hoy se los voy asomando. La colaboración es clave para estas prácticas porque precisamente no implican la... Por ahí hay un micrófono. No sé si los demás lo oyen. Sí, alguien tiene el micrófono abierto y se está escuchando, creo que no se ha dado cuenta de Ruido. lo que está hablando dentro de su casa. Creo que ya, ok. La colaboración es fundamental y es por eso, por lo que hace un ratito yo hablaba de prácticas colectivas y no necesariamente de artistas individuales. La mayor parte de estas cosas, los procesos, el emplazamiento público, la experimentación con los medios, la puesta del cuerpo, ocurre en colaboración con otros sujetos, ¿sí? Lo que algunos autores han llamado talleres colaborativos. Es decir, una cosa que ocurre en el espacio público, que ocurre con muchas personas a la vez, ¿sí?, y donde el resultado es precisamente producto de ese esfuerzo en conjunto. Es decir, digamos que es muy difícil detectar un único autor, ¿sí? Hay disputas muy interesantes al respecto, pero digamos que el sentido original, al menos en muchas de estas prácticas, era colaborativo, incluso anónimo muchas veces, y precisamente por el riesgo que implicaban al confrontar situaciones políticas graves, ¿no? Bien, entonces esto se resume en lo que acabo, el texto más o menos se resume en lo que acabo de señalar aquí, ¿sí? La puesta del cuerpo para mí es ese punto clave, quizás porque a mí es un tema que me interesa mucho. Seguramente podríamos abordarlos de otras perspectivas, pero yo rescataría la puesta del cuerpo como la herramienta clave para todo lo que les acabo de mencionar. Y es por eso, por todo lo que acabo de decirles, que Felshin señala lo de un pie en un sitio y un pie en otro, ¿no? Porque lo que permitirían estas prácticas artísticas, entonces, idealmente es producir un cambio. O al menos, porque no siempre se logran, y esto es una discusión interesante, la cuestión del éxito de estas prácticas, si logran o no lo que se proponen, si transforman o no las condiciones políticas o las condiciones críticas en las que se inscribían, no siempre es cierto. Eso puede ser a veces un poco decepcionante, pero lo interesante, y esto es lo que dice Felshin en su argumento, es que apuestan por cambiar esas condiciones, ¿sí? O sea, que es un arte que no se conforma con comentar, ¿sí?, el terreno de lo político, los asuntos de la vida social, sino que intervienen directamente en ellos. No es un mero comentario al margen, sino una voluntad por intervenir, cortocircuitar, transformar, catalizar, dice ella, un cambio. Ese es el resumen a grosso modo de la lectura. Ojalá hayan podido hacerla porque, bueno, mucho más interesante de lo que yo se lo estoy resumiendo aquí, pero bueno, con esto nos bastará para entrar a la discusión, ¿sí? Les dejo aquí rapidito como nota a pie, digamos, dos referencias extras por si les interesa complementar el asunto. Todo esto que dice Felshin, digamos que no está sola en eso, ¿no? Un trabajo que, digamos, una idea que se repite en otros trabajos, ¿sí? Por una parte, en el mismo texto de Lucy Lippard, que ya yo les había recomendado hace mucho, 6 Years, ¿no?, donde hace este recuento del 66 al 72 y estudia allí precisamente los cambios que condujeron luego a lo que llamamos arte conceptual. En ese mismo libro estudia precisamente las implicaciones políticas de esos cambios. Ella no habla de arte activista, ella habla más bien del arte conceptual, dice, como una especie de compañero político, ¿sí?, compañero de viaje de un fermento político que estaba allí dándose en los 60s y 70s. Pero bueno, aunque no hable de arte activista, me parece una reflexión interesante, ahí se la recomiendo en ese mismo libro. Y también a una autora, una artista en realidad, que vamos a ver hoy mismo, Susan Lacy, que tiene todo un libro dedicado también a recopilar distintas experiencias sobre arte en el espacio público. Creo que son dos buenas referencias para complementar el trabajo de Fauci.
Dicho todo esto, quiero empezar a lanzarles todos los casos que me parecen interesantes y que Felshing estudia en su libro. Los casos quiero inscribirlos, digamos, dentro de esa discusión teórica, pero también desde una reflexión un poco menos densa, digamos, como más de la experiencia de lo que allí ocurre, y voy a voy a parafrasear, digamos, a Lucy Lippard, pero en otro texto, no en este que les acabo de recomendar, sino en un pequeño ensayito que titula Trojan Horses, Activist Art and Power, donde habla precisamente del arte activista como una especie de caballo de Troya. Dice, quizá el caballo de Troya fue en realidad la primera obra de arte activista, porque lo que nos permitía hacer era hacer pasar una cosa por algo que no es en realidad. Y eso es lo que parece que hace el arte activista. No es lo que parece, digamos. ¿Sí? Una cosa que parece una cosa y en realidad es otra, y está en una constante incertidumbre que creo que es muy potente en realidad, porque no la obliga a limitarse ni a los códigos de las prácticas artísticas ni a los códigos de las prácticas políticas. Es decir, no responde ni a la militancia de los partidos y a la burocracia de la política institucional, ni responde tampoco a toda la parafernalia, a la formalidad y al academicismo de la historia del arte, por otro lado. Entonces, esa suerte de indefinición la hace mucho más flexible, mucho más crítica y mucho más interesante, a mi juicio, ¿no? Entonces, bueno, desde allí es que quiero plantearles el asunto del activismo, del arte activista como una especie de caballo de Troya, digamos, ¿no? Como una práctica, sí, engañosa, digamos, pero sobre todo altamente oposicional, ¿no? Y que nos permite, digamos, hace ver cosas que no veíamos a simple vista. Bueno, algunos casos que cuenta Felshing en su libro, yo les voy a resumir algunos de ellos aquí. El Arts World Coalition me parece un punto importante para iniciar la discusión. Es un grupo que se forma en la década de los 60, en Nueva York específicamente, en torno o desde digamos, las plantas de personal de los museos importantes de la ciudad, específicamente el Metropolitan Museum y el MoMA, eventualmente el Guggenheim. Eh, Son desde curadores hasta artistas que han colaborado exponiendo en los museos, bibliotecarios, hasta personas que se encargan del trabajo de limpieza y demás. En fin, personas que trabajan en el museo, que se juntaban en esta especie no es exactamente un sindicato, porque precisamente no tenía esa forma, pero digamos que era una especie de grupo de protesta con ese carácter laboral, pues, y que se manifestaban en torno a ciertas cuestiones que parecían problemáticas en la agenda de estos museos. Por una parte, la cercanía que tenían muchos directivos de esos museos con las políticas de la guerra de Vietnam, ¿sí? Entonces, pero por otra parte con las políticas de inclusión de ciertas minorías, ¿no? Como la inclusión de personas negras en la planta de exposición, o de mujeres, por ejemplo, o de latinos. La ausencia de estas comunidades también era un tema que parecía crucial, ¿no? Para estos trabajadores, y se manifestaban en torno a ellos, se manifestaban, como ven aquí, a veces incluso en las instalaciones del museo, ¿no? A veces afuera, una manifestación más parecida a la que conocemos en las calles, a veces propiamente interrumpiendo, ¿no? El funcionamiento o la lógica de los museos. Y la obra, bueno, de hecho, voy a luchar con el instinto de decir obra, porque creo precisamente que no se tratan de obras, sino de prácticas en este caso. La práctica que me parece más interesante de este colectivo es esta que ven aquí, and babies, ¿no? Y niños, o niños también, algo por el estilo. Es un momento en el que, como ven aquí, el Guernica estaba aún expuesto en el MoMA, en Nueva York, antes de que regresara a España tras la muerte de Franco. Y la exhibición de la obra se ve interrumpida, ¿no? Cortocircuitada, digamos, por la manifestación del grupo que expone, como ven aquí, sostienen sobre la lienzo estos carteles, ¿no? Que son los que ustedes ven acá, a la derecha, ¿sí? Que es básicamente una foto, una me temo muy famosa fotografía, precisamente del frente de guerra en Vietnam, y que está intervenida, ¿no? Con esta marca, con este sello de color rojo, con una pregunta y una respuesta. La pregunta es, ¿y niños? ¿No? ¿O hay niños también? Y la respuesta es confirmando que niños también. Perdón, es una de las opciones quizás más famosas de este colectivo y bueno, van todas más o menos de la misma idea, ¿no? Cómo intentar hacer visible en esas prácticas museísticas, por lo general mucho más tradicionales y en apariencia, que no se involucran en asuntos políticos, cómo hacer evidente allí esa agenda política y esos conflictos de intereses que atañían a toda la sociedad, no solo al pequeño grupo que estaba relacionado con el museo. Ese es uno de los colectivos que analiza Felshing al inicio de su libro y del ensayo que leyeron. Y yo voy a ir cruzando eso con otros casos que no menciona ella, pero que me parece que se relacionan muy bien.
De hecho, esto es un caso muy, muy reciente, no podía estar en ese libro, The Gulf Labor Coalition, y me parece que se relaciona muy bien con este que acabamos de ver. También es de personas que están relacionadas con el mundo de los museos, específicamente con el Guggenheim, y con el Guggenheim como marca, digamos, no un museo Guggenheim específico, sino la familia de la corporación, casi, digamos, Guggenheim. Y está detonada, y de ahí el nombre del colectivo, por los trabajos para la inauguración del Museo Guggenheim en Abu Dhabi. Y básicamente el colectivo, que está conformado por personas que trabajan en la sede de o trabajarán en la sede de Abu Dhabi, pero también en la sede de Nueva York, las personas del colectivo suelen manifestarse en torno a la precariedad de las condiciones laborales en las que trabajan esas personas, ¿sí? Que forman parte de una marca internacional y de un museo de un renombre, ¿no?, indiscutible, ¿no? Y sin embargo trabajan en unas condiciones de explotación terribles, ¿no? Precisamente un poco por la zona en la que estará emplazado el museo, ¿no?, los Emiratos Árabes. Entonces hay toda una discusión muy polémica allí y suelen trabajar con este tipo de intervenciones, ¿no? En la muy famosa espiral del Museo Guggenheim en Nueva York, interrumpiendo, ¿no?, y sorprendiendo de alguna forma a las personas que están allí visitando la exposición, aquí con una especie de manifestación con panfletos y con carteles, bueno, que terminaron como, han de imaginar, con varias personas detenidas y retiradas del hall del museo. Pero bueno, es un grupo muy diverso, que tiene manifestaciones en distintos sitios. Hicieron algo muy parecido en la sede de la colección Guggenheim en Venecia, y me parece que una también propiamente en Abu Dhabi. Entonces, creo que es algo interesante, ¿no?, rastrear esto casi 50 años después, ¿no?, una relación tan directa con el caso anterior. Otro caso que menciona allí Felsin, y que es de los más relevantes para este tema, y que sigue muy activas, es el de las guerrillas guerreros, un muy famoso colectivo, quizás ya lo conozcan, de artistas, mujeres, dedicadas a repensar precisamente el lugar que han ocupado las mujeres, no solo en la sociedad contemporánea, sino específicamente dentro del mundo del arte, y qué relación hay dentro y fuera del mundo del arte respecto a esas relaciones, ¿no?, esos lugares que han ocupado. Este quizás es uno de los carteles más famosos, ahora les mostraré otras experiencias, pero bueno, me parece importante hablar que ha sido adaptado además a otras ocasiones. Dice básicamente, necesitan las mujeres estar desnudas para entrar al Metropolitan Museum, y hay unos hard facts, ¿no?, como datos duros allí. Menos del 5% de los artistas en la sección de arte moderno son mujeres, menos del 5%, al menos en el Metropolitan Museum. Pero el 85% de las obras que tienen como tema desnudos, el 85% de esos desnudos son desnudos de mujeres. Entonces, hay una polémica allí, pues, que sigue, digamos, no con las mismas implicaciones, pero sigue abierta respecto a cómo, de qué forma pueden o no las mujeres participar de los circuitos artísticos que, bueno, sabemos, igual que muchos otros circuitos, suelen estar, eh, pues sí, controlados y muchas veces de forma autoritaria por hombres, ¿no? Entonces hay una discusión allí muy interesante que se ha desbordado, pero sabe este cartel, porque se han desbordado en otras prácticas, como manifestaciones de calle mucho más tradicionales, con la característica imagen de la máscara del gorila, ¿no?, que suelen portar las mujeres que lo conforman el colectivo, y que aquí está replicada en esta bolsa de papel, ¿no?, con la cara del gorila que te podrías poner para manifestar. Pero también en esta otra serie de carteles que han circulado desde finales de los 80 en distintos formatos. Esto me gusta mucho, sobre todo por digamos, como por el registro tan irónico, ¿no?, como tan sarcástico del lenguaje. Les resumo algunos o les leo algunos de las ventajas de ser una mujer artista, ¿no? La primera, por ejemplo, trabajar sin la presión del éxito, ¿no? Fantástico, porque no te tienes que preocupar, dicen las guerrilleras, porque en realidad nunca serás exitosa, entonces no tienes que estar preocupándote, ¿no?, por esta cosa que suele atormentar a los artistas. No tener que estar exhibida, ¿no?, mostrar tu trabajo con otros hombres, ¿no?, evitar situaciones incómodas de esta forma. O, por ejemplo, esta es particularmente cínica y quizás de las más punch en el statement, tener un escape, ¿no?, en el mundo del arte o a través del mundo del arte de tus otros 4 trabajos, ¿no? Necesitas, obviamente, muchos trabajos para poder mantenerte como mujer, dicen, y de allí puedes divertirte, ¿no?, y distraerte un poco en el mundo del arte. En fin, realmente es muy duro, ¿no?, la idea que está quedando aquí transmitida, y me parece uno de los carteles claves para entender el tipo de estrategia, de ahí el nombre también del grupo, muy militante, ¿no?, altamente confrontacional, pues. Pero me gusta particularmente una acción quizá pasa desapercibida dentro de la historia del colectivo, muy pequeña,
No es tan grandilocuente como esta que acabamos de ver de la mujer desnuda sobre el fondo amarillo, pero me parece muy interesante para entender algunas características del arte activista que voy a resumir en unos minutos. Como ven, aquí son unas hojas tamaño carta, una cosa así muy fácil de hacer que se podría imprimir en cualquier parte y reapropiar. Y eso es clave para el arte activista y para la dimensión colaborativa e incluso a veces anónima, ¿sí? Que sean elementos fáciles de conseguir, por lo general económicos, fáciles de manipular, que no requieran un conocimiento altamente especializado de ningún tipo de técnica artística, ¿sí? Ni de diseño, ni de nada por el estilo, para poder participar de la acción. Entonces son pequeños carteles pegados en las calles, en Nueva York en este caso, haciendo alusión precisamente a ese circuito artístico, ¿no? El primero pregunta, por ejemplo, ¿qué tienen en común todos estos artistas, ¿no? Una serie de artistas u hombres o que se han negado a trabajar con mujeres en algunas exposiciones, en fin. O cuántas mujeres tienen alguna, o han tenido o tendrán alguna exhibición individual en algunos de estos museos, ahí están enlistados 4 de los más importantes museos de Nueva York, ¿no? O que estas galerías enlistadas allí muestran eso o menos, 10% o menos de mujeres entre los artistas que exponen. En fin, este tipo de crítica que es, como digo, de una posición abierta, pero a la vez altamente documentada, ¿no? Con información, con estadísticas, con números, ¿no? Respecto al contenido de esa situación crítica a la que se refieren. Y bueno, también con estrategias mucho más creativas y experimentales como formativas. Este es otro de los grupos que me parece claro y que Felshin también resume allí. Otro de ellos es el ACT UP. El ACT UP es un colectivo, ahí ven las siglas, lo que significa, ¿no? AIDS Coalition to Unleash the Power, así como la coalición para desatar o para liberar el poder en torno o sobre el SIDA. Es un grupo, de hecho, mundial, es decir, hay células en varias partes del mundo, quizás las más famosas son las de París y las de Nueva York. Esta que vamos a ver aquí es de Nueva York. Un grupo precisamente que parte en realidad de una preocupación más bien de índole sanitaria y que poco a poco se va acercando a lenguajes artísticos y que termina haciéndose famosa por ese cruce precisamente, pero en inicio su vocación no es artística, digamos, está guiada, a diferencia de Guerrilla Girls, quizás no está guiada por artistas, no está atravesada por, ¿no?, la agenda de un grupo de personas que estén vinculadas con el arte, ni siquiera con el diseño, sino más bien por personas, familiares, o incluso personas que padezcan la enfermedad, que estaban interesadas en crear conciencia al respecto, ¿no? En el momento, además, más crítico, ¿no?, de la propagación. Y conciencia en un sentido mucho más de activismo, precisamente, de visitar colegios, de visitar universidades, de visitar pequeños centros o ayuntamientos, alcaldías, en fin, y trabajo también de negociación y discusión con gobierno y con farmacéuticas, sobre todo, cosas así. Pero bueno, finalmente el grupo fue conocido, como les digo, por el tipo de acciones que llevaban a cabo, ¿no? Estas son de las más famosas, quizá. Interrumpir el flujo, ¿no?, el tránsito, la vida de la calle, digamos, con esta especie de mar de cadáveres, ¿no?, que replicaban un poco la escala, ¿no?, la magnitud de lo que estaba ocurriendo, o, sobre todo, este tipo de carteles. Este de la izquierda es muy, muy famoso, en el que retoman, digamos, se reapropian, reinventan, renegocian el sentido de este triángulo rosa, invirtiéndolo a como está por lo general orientado, con el pico hacia abajo, un símbolo que había sido utilizado en los campos de concentración nazis, ¿no?, para marcar a homosexuales. Girarlo, reivindicar de alguna forma esa idea, ese concepto, esa etiqueta, pues implicaba armarse a través de eso para enfrentar la crisis, ¿no?, y de alguna manera desestigmatizar los clichés por los que estaba siendo atravesada la comunidad que estaba afectada por el virus, por la enfermedad en general. Y bueno, el eslogan, digamos, silencio es igual a muerte, ha sido replicado en muchas otras campañas. Y ahorita les voy a hablar de eso. Junto con ese cartel está este otro muy famoso también, con datos duros, ¿no?, con 42.000 muertes, el arte no es suficiente. Como una idea, esa frase ha sido también muy replicada. Necesitamos tomar acciones colectivas, directas, ¿sí?, para acabar con la crisis del SIDA. La idea del arte no es suficiente ha sido reelaborada tanto por artistas como por activistas y también por académicos, y me gustaría retomar esa idea ahora mismo. Ese es el título de un ensayo que escribió Marcelo Espósito, un activista, artista español. Ese ensayo en particular queda resumido en este libro que ven aquí. Si a alguien le interesa, se lo puedo pasar. El argumento del ensayo es parte de este cartel y es básicamente que el arte activista en realidad lo que hace evidente es que el arte como tal no basta, digamos, para afrontar ciertas crisis políticas.
no es suficiente, digamos, ser artistas con una preocupación, ¿no? Con un interés sobre crisis sociales, crisis políticas, o al menos no desde estas experiencias, no basta. Hay algo más, dice, hay que agregarle algo más, necesitamos sumarle algo al arte. Ella es donde propone Expósito la idea del taller colaborativo. Si sumamos en el espacio público, dice, los conocimientos especializados, en efecto, sobre todo técnicos, de los artistas, si sumamos eso en el espacio público a las experiencias, a la colaboración propia del tejido social de un movimiento activista, un movimiento social en general, conseguiremos un punto intermedio que es mucho más flexible y que puede ser mucho más útil para enfrentar estas crisis. No necesariamente las tienen que solucionar, ¿sí? No es una solución mágica, pues, no es una fórmula mágica. Pero hay algo allí, al sumar estos dos componentes, dice Expósito, que hace que el arte sea mucho más propositivo, ¿sí? Para enfrentar estas prácticas. Dice, es un arte que no lo parece, o un arte que es, además de arte, otra cosa. A mí este juego, como ontológico, pues me parece muy interesante, muy provocador. Y bueno, quiero que lo tengan en mente para el resto de la sesión. Voy a hacer un breve paréntesis con un par de obras de artistas, sí, individuales, pero que a pesar de eso me parecen muy útiles también para el tema del arte activista. Y una de ellas es la propia Susan Lacy, de la que hablé hace un ratito, que les recomiendo un libro de ella. Rescato al menos una de sus obras, quizás las más complejas, en la que aborda directamente un conflicto, que en este caso tiene que ver con violencia de género. Es decir, la obra, la práctica en general, no se limita en este caso a comentarla, a estudiarla desde lejos, sino a intervenir directamente en ella. Y, como decía hace un rato, hacerla visible. Intentar hacerla visible. 3 Weeks in May es un estudio hecho, como dice el título, durante 3 semanas, o tomando como referencia 3 semanas específicas de mayo, estudiando la ciudad de Los Ángeles solamente, para mapear en esas 3 semanas cuántas violaciones se habían dado en ciertas zonas de la ciudad. Y ese es el resultado que ustedes ven en esta primera imagen aquí, un sello de estos normales de caucho, ¿no? Que queda marcado sobre los distintos sitios donde habían ocurrido esas violaciones. Y la parte que me parece más interesante y que vinculo directamente con el arte activista es cómo traducir eso luego en el espacio público. Lacy se traslada luego a esos lugares que ha mapeado, ¿no? En esa cartografía e interviene en ellos con estas especies de grafitis, digamos, documentando específicamente en qué fechas y cuántas mujeres habían sido violadas o violentadas de alguna forma en esos espacios públicos. Y creo que aquí hay, a diferencia del caso de Guerrilla Girls, otro tipo de estrategias muy interesantes, ¿no? Que creo yo se vinculan claramente con ese legado conceptual para abordar un asunto que no es para nada artístico ni conceptual, sino un drama, me temo, un presente, ¿no? En nuestra sociedad. Siguiendo esa misma idea, de nuevo, el trabajo de una artista individual, Peggy Dix, hace eso mismo, pero introduciendo el asunto de los medios de comunicación, que yo les decía hace un ratito. Si bien Guerrilla Girls lo hace a su modo, un modo muy low cost, digamos, ¿no? Muy de calle, con materiales fáciles de encontrar, Dix lo hace de otra manera, mucho más quizá refinada y que claramente tiene otro horizonte, ¿no? Se relacionaría con otro tipo de personas esta acción, pero creo que es igual de potente, ¿no? Puede ser igual de efectiva. Capaz está un poco ya, no lo sentimos tan cercana a la estrategia, pero para entonces creo que era muy interesante y muy útil además colocar en los cartones de los envases de leche la información, ¿no? De lo que ella estaba tratando de documentar en esa investigación específica, que de nuevo tenía que ver con violencia de género, pero específicamente doméstica, ¿no? Además es de las más comunes, ¿no? Las estadísticas señalan que la mayoría de los actos violentos en contra de mujeres ocurren precisamente en el seno del hogar, por familiares, por parejas, en fin. Entonces, me parece una estrategia interesante la que despliega aquí. Verán básicamente que lo que hace es colocar información sobre el asunto y sumar también, no lo ven muy bien, está chiquito, y se ve mejor, sumar un número, ¿no? De teléfono de ayuda, de atención para, psicológica, pero también de denuncias sobre estos casos de violencia familiar. Y aquí se ve, ¿no? El despliegue de la práctica en, pues, en un supermercado tal cual, ¿no? Me queda un último caso de un artista individual que lo voy a dejar para dentro de unos minutos. Otro proyecto que me parece interesante para el asunto de los medios de comunicación masivos, ¿no? Como cómo combinar estas estrategias altamente militantes, ¿no? Y confrontacionales con la dimensión más pop, ¿no? Más de mass media, es la marca registrada RT Mark, un colectivo dedicado, bueno, luego muta y se transforma en otro colectivo,
pero en principio esta primera fase se concentra básicamente en intervenir en ciertas marcas grandes, ¿no? De mucha visibilidad, para hacer evidentes ciertos conflictos, ¿no? Al interior de este tipo de marcas. Recuerdo una acción muy importante con McDonald's, por ejemplo, de cómo boicotear el tipo de alimentos, bueno, más bien, el tipo de industria y de servicio que propone McDonald's a través de ese tipo de alimentos. Y en este caso, a través de juguetes, una cosa que uno podría creer que es muy poco relevante, para ellos es clave, ¿no? Para remover ciertas cosas, ¿no? De la sociedad contemporánea. Y crean entonces esta acción de la Organización para Liberar a la Barbie, que consistía básicamente en era Nueva York, si no me equivoco, una juguetería en específico, es decir, no ocurre en todo Nueva York, ocurre en una juguetería en específico. Acuden a ella y de manera subrepticia, obvio, logran cambiar las cajas de sonido de todas las Barbies de la tienda por las cajas de sonido de todos los G.I. Joe de la tienda. Entonces, de ese modo, después de que ciertas personas, yo qué sé, Navidad o por una fecha de cumpleaños, lo que sea, el papá va y compra, ¿no? Una Barbie para la niña y un G.I. Joe para el niño, se consigue cuando llega a la casa que la Barbie suena como a disparos y suena, ¿no? A lo que sonaría un soldado y un guerrero, y G.I. Joe suena como la imagen y la voz estereotípica que suelen tener, o solían, no sé, tener las Barbie, ¿no? Ir de compras, ¿no? Yo qué sé, cosas que tienen que ver más con su apariencia, en fin, romper un poco esos estereotipos, hacerlos evidentes, ¿no? Hacerlos visibles y romperlos, ¿no? De alguna manera intercambiándolos. De hecho, hay un video súper chévere que lo recomiendo que busquen en YouTube, que muestra un poco la polémica que se dio y el asunto llegó a ser transmitido en un canal de noticias local, en fin, con testimonios de los padres súper indignados porque esto había ocurrido y me parece muy interesante ¿no? Para un poco tratar de atisbar, ¿no? Cuál fue el nivel el alcance pues, de la acción. Y bueno, aquí esta imagen creo que resume bastante bien el proyecto. Somos obligados a decir cosas que no queremos o que no queríamos decir, ¿no? Liberarnos. Bien, otro proyecto que también utilizaba, aunque de otra forma, este cruce con la cultura popular, ¿no? Y los medios masivos para lograr sus objetivos, fue Reclaim the Streets, que es fue un colectivo en Londres que se crea a mediados de los 90 con la intención específica, y en este caso fue logrado, esto es lo interesante, sí se cumplió el objetivo, la intención específica de interrumpir la construcción de una gran autopista que iba a atravesar la ciudad, y para hacerlo iba a demoler parques, escuelas, en fin, sitios de interés público que parecían ser no tan interesantes o tan importantes para el gobierno, pero sí para la comunidad. Todo con el fin de agilizar, ¿no? El tránsito vehicular. Entonces, los vecinos se organizaron en pequeños colectivos, ¿no? De manera muy local para interrumpir esta construcción, haciendo estas especies de grandes protestas y boicoteando, ¿no? Las obras. Y bueno, finalmente se logra, como digo, no se logra suspender la construcción, más bien se logra que se modifique la ruta, ¿no? Que atravesaba aquella autopista. Y lo que me parecía interesante, no sé si llegan a ver bien aquí esta imagen acá arriba, es uno de los carteles, ¿no? Que proponía o que convocaba estos meetings. Reclaim the Streets, está la fecha, están los datos, y aquí chiquito, alrededor de la señal de tránsito, dice: After all, if we can dance, it's not a revolution, ¿no? Después de todo, si no podemos bailar, no es una revolución. Y de eso iba un poco el ánimo de Reclaim the Streets. Era un ánimo más bien festivo, es decir, no era el tipo de protesta que suele llegar a un punto un poco álgido, ¿no? Calentar un poco la calle, sino que es más bien era un espacio más bien como de fiesta, ¿no? Aquí, de música, de invitar a personas a poner música, a bailar, a jugar, ¿no? De alguna manera recuperar el espacio de la calle, que se supone que es un espacio, quizás en estos momentos no, pero es un espacio que nos pertenece a todos. Entonces, digamos que era una de las estrategias que para mí hacía uso del asunto de los medios masivos y de la cultura pop, aunque quizá de otra. ¿Sí? Y este es un artista que ya hemos visto la última semana, cuando hablamos de las estructuras, no sé si se acuerdan. Muriel Laden-Quiles es una artista que a veces se le considera como parte de la crítica institucional, en efecto, sobre todo por el trabajo que ha hecho al interior de los museos para visibilizar qué tipo de trabajo hacen las personas que están allí, todas, desde curadores hasta las personas que se encargan del aseo, ¿no? Y en esa misma lógica ha tenido, y quizás por esto es por lo que más se le conoce, ha tenido una muy larga serie de trabajos en torno al aseo público, es decir, las personas que se dedican a trabajar con la basura. Y a mí esto es un tema que me fascina, o sea, el asunto de la basura me parece clave para entender precisamente lo que somos, nuestra contemporaneidad, nuestra cotidianidad, porque es justamente
son justamente las cosas que no queremos ver. Y me parece que eso que no queremos ver nos define, ¿no? Nos constituye tanto como aquello que dejamos a la vista y que queremos con nosotros, ¿no? Sobre todo porque además agarramos las cosas, las tiramos al bote de la basura y ya no sabemos qué pasa con ellas, ¿no? Ella trata de rastrear todo eso precisamente, de volverlo visible, ¿no? Y de volver a ser productivo algo que por definición es improductivo, por eso lo tiramos a la basura. Entonces, esta es parte de esa serie. Quizá el punto clave de la serie es este performance, aquí solo se ve una partecita, en el que ella, no me acuerdo cuántas eran como 8.000 personas, es decir, todo el departamento que se encarga de limpiar las calles de Nueva York, se encarga en este performance de ir poniéndolos en fila, uno por uno, dándole la mano y agradeciéndole por mantener limpia y viva a la ciudad. Decía esa frase, la repetía cada vez que le daba la mano a una de las personas. Ese es, digamos, como el cierre de toda la serie, pero el trabajo en general contemplaba acompañarlos, como ven aquí, desde trabajar con ellos y ayudarlos, ¿no?, a recolectar la basura, a veces en serio, a veces en prácticas mucho más performáticas y mucho más conceptuales, en las que ella simplemente los veía y replicaba de alguna forma con su cuerpo los movimientos que ellos hacían para recolectar y subir la basura al camión, pero a veces también sí recolectaba, y también acompañarlos en sus ratos de ocio, de dispersión, después del trabajo, ir a tomar unas birras, yo qué sé, ¿no? Era acompañarlos realmente y formar parte de la vida de estos sujetos. Hay otros momentos clave de la serie en la que, por ejemplo, cuela dentro de un desfile típico de carros típicos pues, en la ciudad, colea por ahí a un carro de un camión de basura, pero como ven aquí lo transforma a través de una especie de gran espejo, superficie que refleja a las demás personas sobre el camión de la basura, ¿no? De nuevo, haciendo visible eso que insistimos en desaparecer, ¿no? Lo que nos incomoda, pues la basura precisamente, queremos deshacernos de ella, y lo que parece haber en el trabajo es un esfuerzo por hacer evidente que eso sigue allí, ¿no? Que nos sigue constituyendo. Y el último caso que quiero comentar de un artista individual es el de Tania Bruguera, esta artista cubana, y con esto voy a hacer el paso a la parte más latinoamericana de la clase para ir apurando para cerrar y que nos dé tiempo de hablar un ratito. Tania Bruguera, no sé si la conozco, es una artista cubana que es muy, bueno, sigue siendo, de hecho, hasta hace unas semanas, de hecho, muy famosa por las polémicas que se generan en torno de ella a propósito del régimen cubano, ¿no?, que está constantemente persiguiéndola y censurándola e investigándola. Cuántas veces sale del país, a su regreso de nuevo es investigada y pasa por largos y muy tortuosos procesos de interrogatorios para un poco mantener vigilado, ¿no?, el trabajo que hace. Aquí les voy a resumir dos de sus muchas acciones, dos que forman parte de una misma serie, El susurro de Tatlin. Bueno, un guiño allí, Tatlin, uno de los artistas del movimiento productivista de la vanguardia soviética, de los más importantes, entonces hay como un guiño allí a ese nombre. Esta es una acción que hace en la Tate Gallery en Londres, en la que básicamente introduce estos sujetos que ven aquí, a dos policías, ¿no?, montados, para que de alguna manera hagan lo que harían en el espacio público, es decir, controlen, administren, ¿no?, de alguna manera lo que allí está sucediendo. Es decir, bueno, esta foto de aquí creo que es muy clara, ¿no? De manera arbitraria, poner a todo el mundo en una fila, pegarlos contra la pared, pedirles que se callen, no que bajen la voz, o no, que se callen, nadie puede hablar, nadie se puede mover, este cuadrante está prohibido, aquí sí se entra, aquí no, en fin, de alguna manera administrar ese espacio, pero sin que las personas que estuviesen allí supieran directamente que era una práctica o una experiencia que estaba siendo propuesta por Bruguera. Y aquí hay algo clave, creo yo, que evidencia cosas que no sé, ocurre, por ejemplo, hablar de Jacques Rancière, ¿no? Cuando habla de la división de lo sensible o el reparto de lo sensible, dice Rancière, la política está constituida por lo sensible, por lo que vemos. Del mismo modo en que lo que vemos, lo que llamamos estética, está constituido por un acto político. Es decir, aquello que vemos, lo vemos porque alguien nos permite verlo de esa forma, y también la política es un acto en el que las cosas se hacen visibles de una manera muy particular. Todas las campañas políticas creo que hacen evidente la dimensión estética, ¿no?, de la política. Entonces, creo que hay algo aquí muy interesante precisamente de cómo repartir, cómo administrar, ¿no?, cómo dividir lo sensible, pero desde una posición claramente autoritaria, en este caso. Y esta última acción, que me parece de las más sugerentes y que han pasado muchos años, sigue teniendo consecuencias para la obra y para la vida de Bruguera, sobre todo en el interior de Cuba. Un pequeño escenario que monta Bruguera en el marco de, no recuerdo cuál era el número, pero bueno, una de las tantas bienales de La Habana, la del año 2009,
en un pequeño escenario, pone un podio, que es lo que ven aquí, ¿sí? Con 2 micrófonos, con un telón de fondo, con un par de sujetos que colaboran vestidos de militares atrás, y genera un espacio de micrófono abierto en el cual pueden participar las personas que estuviesen pasando por allí en ese momento durante un minuto. Ya tenías un minuto libre, una cosa eh, para aprovechar pues, en este tipo de sistemas, para hablar de lo que quisieras. Después de un minuto, no importa si hubieses terminado o no, lo que iban a hacer los militares era retirarte de una manera bastante pues, invasiva, ¿no? En algún momento del tiempo que tuvieses allí, te colocaban una paloma blanca en un claro, clarísimo gesto, ¿no? La muy famosa foto de aquel discurso de Fidel cuando iniciara la revolución en el 54. Entonces, estaba, digamos, alguna serie de capas allí, ¿no? A las que hacía alusión el performance, que me parece, pues, eso, altamente arriesgada, ¿no? Dadas las condiciones en las que estaba siendo desplegada. E insisto, todavía hoy, 11, ya casi 12 años después, sigue teniendo repercusiones para el trabajo de Bruguera, ¿no? Cuando expone sobre todo al interior de Cuba. Hasta aquí, una pausa. Quiero saber cómo vamos, me siguen, no me siguen, si alguien había leído, si le queda ahora más claro como la explicación de los casos, no sé. Quería escucharlos un minutito y luego terminar con lo que falta. Bueno, Renato, una pregunta que te quería hacer. Si en el arte activista, por lo que estoy viendo, por ejemplo, ahí pensaba que tenía que ser o sea, como comunidades, o sea, como que fueran grupos. Y estoy viendo que puede ser también individuales, o sea, me mostraste unos ejemplos como de artistas individuales. Pensé que no, pensé que tenía que ser en grupos, pues. Y me hizo recordar un poco a Manu Baleiro, ¿sabes? La artista venezolana, que ella hace como, que trabaja con el textil y también ha hecho como estas obras sobre la violencia contra la mujer. O sea, lo recordé cuando mostraste la de las horas de las violaciones de las mujeres. Pensé, así como que hablando en voz alta, pensando en voz alta, porque pensaba que tenía, juro, que ser grupos grandes que atraían a otras comunidades a participar en este tipo bueno, no le llamamos obras, no le llamamos participaciones. Sí, Lubeshka. Bueno, a juro es precisamente la palabra o la expresión que creo que no cabe en esta clase. Es decir, creo que lo interesante de estas prácticas es que no tienen que hacer a juro nada, ¿no? Y son rebeldes, son prácticas que se rehúsan a ser encasilladas en un solo tipo de definición. Entonces creo que precisamente la capacidad que tienen es de sorprender y de descolocar y de hacer siempre algo que no se espera de ellas. Entonces, digamos que lo general, lo más común, lo usual, lo que está documentado por muchos de estos autores, y entre ellos Felshing, es eso, que sean colaborativas, que sean colectivas, que sean de varias personas a la vez. Lo cual no significa que no pueda haber, como estos 3 casos que a mí me interesa destacar hoy, artistas individuales que quieran hacer o que intenten hacer lo mismo. Y además estos son 3 que a mí se me ocurrieron y que a mí me gustan, además. Pero hay muchísimos otros casos, como este que tú acabas de mencionar de Malu, que podrían funcionar bien, ¿no? Para entender qué es eso del arte activista. Pero yo te diría, Lubezka, que te quedes con la idea más bien de que son prácticas por lo general colectivas, ¿sabes? Y colaborativas, además. Porque una cosa es que sea una práctica colectiva donde yo artista, pues, llego al lugar público y les pido a ustedes que están allí, bien sea porque les pago o por, yo que sé, a cambio de una cosa más bien simbólica, les pida que hagan algo y es colectiva, pero yo no hice absolutamente nada, no es exactamente lo mismo que sea colaborativa, es decir, que es mucho más horizontal, donde hay una suerte de distinción entre quién es el artista y quién es el no artista, porque ya no es importante esa etiqueta de artista. ¿Me explico? Entonces, mi recomendación es que te quedes con esa idea, Lubezka, pero bueno, eso no quita que haya posibilidad para lo otro. Vale. Vale, gracias. ¿Alguna otra pregunta o algo que quieran comentar? A mí me parece interesante, evidentemente estos casos tienen, no todos, pero hay unos que son como claramente artísticos en el sentido de, o sea, hasta un artista, Tania Bruguera, por ejemplo, ¿no? Que además estuvo presa hace poco otra vez. Pero, y bueno, y son casos, hay unos que son recientes, pero hay unos que estabas mostrando que son de los 80 y eso. Lo que me parece es que creo que cada vez más en la actualidad las distintas protestas por cualquier cosa en el mundo se han ido como apropiando
de este tipo de lenguaje, es decir, hay muchas protestas que se hacen hoy en día en donde utilizan metáforas o elementos simbólicos o artísticos porque generan mayor visibilidad. O sea, creo que se ha vuelto como una forma, no sé si decir natural, pero sí más presente de protestar, es decir, apropiarse como de elementos de arte. Y eso me parece como muy interesante porque es como si de alguna forma eso ha ido como calando en la cultura, digamos, la sociedad normal, pues no en el ámbito solo del mundo artístico. Sí, Carla, qué chévere esto que dices. De hecho, quizá un ejemplo que tengo ahorita en un ratito sirva para esto que acabas de comentar, pero sí, lo que yo agregaría, estoy de acuerdo, y lo que agregaría es que en efecto muchas veces, no sé si sea algo tan reciente, de hecho, pero bueno, muchas veces las prácticas de movilización ciudadana, ¿no? Las protestas, están atravesadas por ese carácter como de carnaval, ¿sabes? Como hay fiestas, hay música, la gente se maquilla, se disfraza, se pone cosas, salen, cantan, bailan, ¿no? Entonces ahí creo que eso me refería cuando parafraseaba a Rancière y hablaba de la dimensión estética de lo político y la dimensión política de lo estético, ¿no? Dice, por eso le pone así a ese libro, el reparto de lo sensible es eso, la manera en que administramos, ¿no? El espacio de lo que es estético, pues, de lo que podemos ver, sentir, eso es un acto político. Del mismo modo en que, yo qué sé, veamos las campañas políticas. Todas las campañas políticas tienen un jingle, todas las campañas políticas reparten cositas, reparten fotos, o sea, de cajón algún político tiene que salir en una foto besando un bebé, en fin, hay una dimensión de representación, pues, en toda la práctica política. Entonces ese cruce ahí me parece muy interesante. Pero, ahorita con un ejemplo, voy a tratar de complementar eso, Carlos, a ver si te suena. Chévere. Bueno, si les parece, Disculpe, sí. profesor, Adelante, sí, sí. disculpe. Rosana. Puede ser como un ejemplo de eso, la fotografía que sacó Benetton de los tres corazones, el que pone los tres corazones blanco, negro y amarillo, que ahora volvió a verse después de lo que estaba pasando en Estados Unidos, que mataron a este personaje. Entonces, ¿podría servir eso como ejemplo? Sí, acabo de leer tu comentario, Rosana, perdón. No me he dado cuenta. Sí, hablas de la fotografía de Toscani, ¿no? No sé, yo daría una respuesta como la que le di a Lubezka. No creo que se trate de prácticas que podamos etiquetar, es decir, de dar respuestas fáciles como es sí, no, Ok. pero creo que podría funcionar, ¿no? Con otro registro, quizá, no sé ¿cómo decirlo? No sé cuán confrontacional es la campaña que estás mencionando, sobre todo, pero esta es mi opinión, Rosana, sobre todo porque está ligada a la marca, ¿sabes? Porque está ligada a Benetton y ahí a lo mejor hay unas implicaciones Claro, como comerciales que a lo mejor no se acercan tanto a lo que estamos viendo ahorita. Pero bueno, si quitáramos eso y nos quedáramos solo como la campaña, como con el hecho estético de la fotografía, quizás sí, quizás se parecería mucho más a lo que estamos discutiendo. Dato curioso, hay un ejemplo que creo que no voy a incluir en la clase de hoy por tiempo, porque no lo incluí, pero hay un ejemplo muy interesante de un colectivo, de hecho no es un colectivo, eran ciudadanos anónimos organizados en Argentina, específicamente en Buenos Aires, para responder a una serie de campañas de Benetton. Entonces hubo sí. como un movimiento allí de arte activista para responder en contra de una serie de campañas de Benetton. Entonces, no sé, me hace pensar que podría ser polémica la comparación. Pero Es interesante. que a pesar de que eran campañas de Benetton, se referían a temas muy serios, el SIDA, la anorexia, eh, el racismo. O sea, a pesar de que eran campañas publicitarias de una marca, tenían esta intención. De hecho, tuvieron muchos problemas y muchas revistas no querían publicitarlo, probablemente. Sí, te digo, creo que mi única objeción, bueno, no sé si la objeción es la palabra, pero lo único que Ujú. tendría como un poco de reserva respecto a este caso que pones es eso, como su Ok, relación, aunque sea a veces menos, o sea, aunque no sea tan notoria a veces, su relación con Benetton, como marca, ok, como compañía y demás. Pero bueno, gracias. insisto, el hecho estético en sí mismo podría funcionar. Después, Pero después les paso, si quieren, perdón, no sé a quién interrumpí, pero después les paso, si quieren, esa referencia que les digo del caso Gracias. en Argentina para que... no, era yo la que, Ah, Gabriela. Que con adelante. respecto a este tema de lo de Benetton, que pensando un poco lo que lo que estábamos hablando con Luis antes de la anterior clase, ¿no? Y un poco lo que hemos venido como revisando. Fíjate, esas campañas de Benetton iniciales que fueron muy disruptivas y fue como un antes y un después, que a mí sí me parece que en su momento tuvieron un carácter bastante artístico sin perder las características del espacio del publicitario. Entonces fue como un recurso y es interesante
bueno, eso tiene lugar en un momento de cambio también dentro del arte, ¿no? Son los años 80. Eso creo que empezó como en 1981, 82. Fueron muy controversiales y al final tenían un vínculo que uno no puede, yo no puedo asegurar que tenía que ver con el arte, pero al final era un cambio de la naturaleza de la comunicación, donde el arte empezó a estar también, a mi entender, pasó a un territorio donde no era muy definible qué era arte y qué era vida, y empezamos como a estetizarnos, porque eh, se empezó a hacer muy presente en una forma de hacer publicaciones que en principio eran de moda, pero empezaron a introducirse fotógrafos y nuevas categorías estéticas. Eso es una cosa como, bueno, yo no sé si hay alguien que lo ha revisado, pero es interesante. Yo sí creo que en el caso de Benetton es como un case allí que entra en una, no sé ahora, ¿no? Pero en aquel momento entró en un territorio y viendo todo este tema de la colaboracionista y todo este tema de colectivos y de cómo irrumpe un discurso político en territorios muy diversos, me parece que podría categorizarse así, no sé. Sí, Gabriel, a ver, de todo lo que has dicho, que nos podría tomar el resto de la clase o más discutirlo. De todo lo que has dicho, creo que rescataría o me interesa sobre todo cuando dijiste algo así como el asunto del cambio de la naturaleza, lo que entendíamos por arte o no, y cómo en algún punto ciertas prácticas artísticas parecían indefinibles, ¿no? O parecían no ser claramente reconocibles como lo que hasta hace poco entendíamos por arte. Y eso quizás es lo más valioso, y volviendo a la pregunta de Rosana, a lo mejor eso es lo que podría ser interesante de ese ejemplo, es decir, la capacidad que tendría de cuestionar, de poner en crisis, ¿no? De interrumpir el status quo, digamos, de esas prácticas, tanto las artísticas como las políticas. Sé que no estoy resolviendo la inquietud que planteas, Gabriela, pero yo diría eso, al menos respecto a los casos que hemos visto y a los que me falta comentarles. Creo que esa es la voluntad, digamos, es esa. Lograda o no, esa es otra discusión, pero la voluntad es tratar de cambiar las reglas del juego, digamos, ¿no? Lo que está pasando allí Bueno, y interviniendo. lo que pasó, porque pues un pasado cercano, pero cada vez más Ah, sí, bueno, reciente. claro, sí, 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 no me refiero necesariamente al presente, tienes razón en ese sentido. Sí. A ver, y sobre todo con miras al futuro, es decir, con miras a que pase otra cosa después, ¿sabes? Como lo que pasó y lo que está pasando para que pase después otra cosa, eso diría yo. Claro, porque Permíteme, quizás ahora me preguntaba yo cuando veía todo esto, que me parece súper interesante y que en esa clase que tuvimos en diciembre, quedamos con yo te decía dónde empieza el arte y dónde, o sea, dónde termina el arte y dónde empieza lo político, o dónde termina lo político y empieza el arte, y que siempre va a ser, y lo respondiste al inicio de esto como diciendo que lo interesante es esa permeabilidad de un territorio y de otro, ¿no? Que me parece una manera de... Pero, por ejemplo, ahora en este mundo digital, los, digamos, el performance o la forma de ejecutar eso político dentro del arte, pues se migró a otros territorios, ¿no? permíteme, Gabriela y los demás, intentar cerrar con el resto de los casos que quiero compartirles, pero me dejas ahora con la cosa de la tecnología. Tendría ganas de ponerles otros casos que tienen que ver como con activismo y hacktivismo, pero no nos va a dar tiempo hoy. Pero, Gabriela, eso estaría chévere que lo retomáramos cuando veamos esa clase. La última clase que vamos a ver es de tecnología, precisamente. A ver si nos da chance de hacer esa discusión. Pero bueno, permítame volver a la presentación para terminar con eso, que nos dé tiempo como de completar el resto de la discusión. Ok, entonces nos quedamos con Tania Bruguera. Y lo que me interesaba era con ella hacer el paso, ¿no? A la escena más bien latinoamericana. Y al hacer ese paso, comentar un par de cositas. Quizá parezca un asunto así muy teórico, muy denso, ¿no? Una discusión casi sí, bizantina, ¿no? De aspectos nominales, pero cuando hablamos de arte activista en Latinoamérica, por lo general cambiamos el orden de los términos. Depende de los autores que sigamos, que leamos, que nos interesen, obvio, pero yo sigo particularmente en esto a la red de Conceptualismo del Sur, una red de investigadores de varias partes del mundo centrada en América Latina y a veces lo que se llama el sur global, eh, que se ha interesado particularmente por el potencial político de esas prácticas, lo que llamamos arte conceptual. Yo sigo
a estos autores en lo que les voy a comentar. Dependiendo de qué autores sigamos, podemos cambiar los términos, pero no hablamos de arte activista en América Latina, sino que solemos hablar de activismo artístico. Volteamos, pues, el orden de los términos, ¿sí? Y dicen ellos, responde a una cosa muy básica en realidad, porque en el caso latinoamericano, no siempre, obvio, siempre hay excepciones, pero la mayoría de los casos no responden en inicio a un asunto artístico que se vuelca después a una movilización social, un conflicto político, sino al revés. Hay un conflicto político, hay una escena, sí, una crisis social, económica particular, que recurre eventualmente a una serie, parecido un poco a lo que acaba de decir Carla, creo, que recurre eventualmente a una serie de prácticas, de estrategias de índole artística, ¿no? O creativas, en todo caso. Tenemos lo artísticas, creativas. Entonces, es muy interesante que es al revés, pues, la cosa, dicen ellos. Y al voltear los términos, insisten, hacen énfasis en el carácter activista, precisamente en el carácter social. Es decir, el arte ya no es lo central, ¿sí? El activismo ya no es un apellido, no es el arte activista, no es un adjetivo, sino que es lo central. Es un activismo con ciertas connotaciones. ¿Sí? No sé si me expliqué. Puede parecer una cosa así muy tonta de nomenclatura, pero creo que en el fondo es muy importante tomar eso en cuenta. Cómo invertimos el orden de los dos conceptos. ¿Sí? Entonces, así como Felshing proponía una serie de características, yo voy a retomar esas y las voy a traducir ahora a lo que propone la red de conceptualismo del sur. Si a alguien le interesa el tema, me escriben, por favor, yo les envío el ensayito donde aparecen estas cosas que vamos a discutir ahora. ¿Sí? Pero bueno, se los resumo en estos 5 puntos. ¿Sí? Las características de lo que ellos llaman activismo. Primero, muy parecido a lo que decía Felshing, este tipo de prácticas intervienen directamente en la esfera de lo público y lo hacen a través de redes de colaboración. ¿Sí? Lo hacen precisamente tejiendo esos talleres colaborativos de los que hablamos hace un ratito. La intervención, pues, en el espacio público va de la mano necesariamente de una convocatoria masiva, ¿no? Y esto quizás sí contradice la pregunta de hace un rato de Lubezka, pero bueno, es porque estos autores consideran que el caso latinoamericano está muy marcado por esta característica. Yo creo que se puede ser un poco más flexible. La segunda de las características, dicen, es precisamente la capacidad y el interés que tienen de evitar todo tipo de distinción entre lo artístico y lo no artístico. Ya no es importante quién es el artista y quién es el no artista porque no necesitamos ningún tipo de conocimiento especializado. Intervenir en estas prácticas de activismo artístico no requiere saber dibujar, saber pintar, saber hacer un performance, saber ejecutar algún tipo de melodía en algún instrumento, da igual, porque precisamente el resultado es procesual a través de la colaboración. Si yo sé algo y tú no, pero tú sabes algo que yo no, la lógica de estos talleres de colaboración es en ese encuentro horizontal intercambiar y producir cosas nuevas, cosas imprevistas, ¿sí? Con lo que tú tienes y yo no tengo, y viceversa, construir lo que ninguno de los dos tenía. ¿Sí? Sería un poco la lógica de lo que proponen estos autores. El tercer punto es muy importante para mí. Ya lo habíamos tratado cuando hablamos de las guerrilla girls. Ellos proponen que el activismo artístico se caracteriza por lo que ellos llaman una materialidad débil. No sé si estemos todos de acuerdo en ese término, pero bueno, creo que es bastante claro a qué se refieren. Son materiales, son estrategias, son soportes, son muy económicos, que son fáciles de conseguir y sobre todo que son fáciles de manipular, de reapropiar, precisamente porque no necesito ningún conocimiento especializado, no necesito saber de algún tipo de soporte para utilizar para hacer algún cartel, o no necesito saber de algún tipo de prenda que funcione mejor para tal o cual significación. En realidad la materialidad es muy precaria, pues digamos así. Y en esto se parece mucho al arte conceptual. No sé si se acuerdan de aquella clase, pero decíamos que el arte conceptual hacía énfasis precisamente en las ideas, no tanto en los materiales que utilizaban para ejecutar esas ideas. La cuarta característica es la abolición de la supuesta distancia entre un objeto y un sujeto. Es decir, en el lenguaje más tradicional, en el vocabulario liberal propio del arte, de la historia del arte, hay un sujeto, ¿sí? Que es el artista, que además es un sujeto que por lo general está dotado de una serie de cualidades como la genialidad, la creatividad, la imaginación, la sensibilidad, y hay un objeto, que es lo que ese sujeto hace. Hay una obra de arte, una cosa que se construye, que se crea a partir de ese genio, de ese sujeto. El activismo artístico borra esto, es decir, no hay un objeto y hay un sujeto precisamente porque se funden y confunden en una misma cosa, ¿sí? Que es la puesta del cuerpo. Poner el cuerpo, arriesgarnos en esas manifestaciones, por lo general de calle, es tanto el sujeto como el objeto de esa práctica, ¿sí? Esa puesta del cuerpo. Y por último, todo esto que acabo de decir no se centra en crear una imagen, en crear una obra precisamente, sino más bien en producir prácticas de relación social, ¿sí? Vamos a ver imágenes, obviamente, que es lo que le decía yo a Carlos un ratito. Obvio que hay cosas, obvio que hay pancartas, hay campañas visuales, musicales, hay maquillajes, hay disfraces,
pero eso no es lo central. Eso es más bien una suerte de acompañamiento de la protesta en sí misma, de la acción en sí misma, de la práctica que interviene en un tejido particular. Entonces, bueno, todo esto creo que se explica mejor con algunos ejemplos. Todos de Latinoamérica, por supuesto. Este es el colectivo Sociedad Civil, voy a ir un poco rápido por el tiempo, que fue un grupo creado a principios de los 2000 en Perú, a raíz de toda la polémica que produjo la reelección fraudulenta de Fujimori por un tercer periodo. Voy a resumir el asunto, pero Fujimori, por las leyes propias del Perú, tenía la capacidad, después de una complicada reforma constitucional que hizo, de tener solo 2 periodos, ¿sí? Antes de eso solo había un periodo presidencial, después podía reelegirse para un segundo y hasta allí. Y lo que ocurre en el año 2000 es una amañada interpretación de esa reforma constitucional a partir del Tribunal Supremo de Justicia, que estaba casi todo del lado de Fujimori, que le permitió relanzarse otra vez a la campaña y eventualmente ganar una fraudulenta elección. Entonces, eso despierta una indignación generalizada en Perú. Y, digamos, de alguna forma responden varios artistas y particularmente estos que luego se juntan para crear este colectivo. Aquí hay no solo artistas, de hecho hay historiadores del arte, hay curadores, hay personas que vienen no de la práctica necesariamente. Bueno, todos juntos crean el colectivo Sociedad Civil y una de las más grandes acciones que llevan a cabo en esos meses de protesta antes de que Fujimori renuncie y huya. Bueno, al revés, primero huye y luego renuncia por fax, ¿no? Es esta, convocar al llamado de lavar la bandera en el espacio público, en estas grandes cadenas, como ven aquí, ¿sí? De ciudadanos que se reunían a atender sus banderas después que las habían lavado, ¿sí? En estos espacios públicos donde se les daban, ¿no?, banderas para hacerlo, agua, jabón, y se entonaban cantos, se limpiaban no solo las banderas, a veces se limpiaban también trajes militares, togas de los magistrados, el propio documento constitucional, en fin, una serie de elementos que simbolizaban el saneamiento que la sociedad creía necesario para la política venezolana. Iba a decir, Freudian es muy, muy fuerte, perdón, peruana, pero bueno, es lo mismo. Entonces, esto es uno de los primeros casos que me parece relevante, pero sobre todo me interesa, porque esto ocurre en el año 2000, la conexión que se da en ese mismo momento con otro caso posterior que les voy a contar ahorita en Argentina, a través de esta práctica. En esos mismos meses, mientras ocurría el lavado de la bandera, esto empieza en abril, elecciones en abril, la primera convocatoria del lavado de la bandera es en mayo, Fujimori renuncia en noviembre, el gobierno termina en noviembre, durante todo ese tiempo se sostiene el lavado de la bandera, pero mientras eso ocurre hay otras series de acciones que el mismo colectivo convoca para mantener la protesta activa, sobre todo en torno a septiembre y octubre, que es cuando se destapan las llamadas Vladimireros, ¿no? Vladimiro Montesinos, creo que todos sabemos muy bien. Y bueno, después de esa polémica empieza esta otra acción, pon la basura en la basura. Como ven aquí es básicamente comprar una serie de bolsas de basura que grabaron, se grafiaron con los rostros de Fujimori y de Montesinos, con el propio nombre de la acción, pon la basura en la basura, llenos de basura y que eran arrojados a las casas de diputados, colaboradores, políticos, en fin, militares, distintas personas vinculadas al gobierno. Esa acción que implicaba de alguna manera someterlos al escarnio público es una cosa, o fue una cosa muy común en esa época en otro país, en Argentina, finales de los 90, en el contexto de una serie de flexibilizaciones que había hecho el gobierno argentino entonces sobre los colaboradores de la última dictadura militar. Sobre todo militares que estaban siendo, si bien no absueltos, se les estaban flexibilizando sus condenas ya por la edad que tenían, y eso volvió a despertar, ¿no?, la polémica en torno a esa herida que sigue abierta en la sociedad argentina, que es esa última traumática dictadura militar. Entonces, muchos de los hijos e incluso ya nietos de las personas que habían sido torturadas o desaparecidas durante aquella dictadura militar de los 70 y principios de los 80 se reúnen en torno a distintos grupos. Y uno de ellos comienza a colaborar con este grupo artístico llamado Grupo de Arte Callejero. Se conoce por sus siglas GAC. El GAC creó una serie de dinámicas que conocemos como Scratch, o sea, que acompañaban a lo que conocemos como Scratch, en las que se iban a las casas de esas personas, ¿no?, donde estaban recibiendo, por ejemplo, casa por cárcel, y se manifestaba, se protestaba frente a esos lugares y de alguna manera se hacía evidente que ese sujeto seguía allí y seguía impune, ¿no? Entonces, lo que caracterizó a las manifestaciones que acompañaba este grupo fueron estos diseños. Eran casi todos artistas visuales y muchos de ellos venían del área del diseño gráfico. Entonces, tienen esa carga, ¿no?, como de carteles y de señalética en las prácticas que llevan a cabo. Sobre todo estos carteles llamados los carteles de la memoria, que yo creo que es muy claro, son carteles que parecen a las señales de tránsito,
pero modificadas. Entonces tiene, por ejemplo, la gorra del alto mando militar, de un general, con el eslogan juicio y castigo, puestas que eran muy famosas y se ponían en el espacio público sustituyendo las señales verdaderas, que en lugar de decirte, por ejemplo, a 400 metros hay una escuela, o a 400 metros está una iglesia, o hay un parque, o lo que sea, decían a tantos metros vive fulano, genocida, encargado de tal área del gobierno, o colaborador, o un sacerdote que se encargó de desaparecer niños, o un médico que se encargó también de colaborar con la dictadura, en fin, personas que habían estado vinculadas de aquel gobierno y se sustituían las reales en el espacio público. Aquí, o este. Poco después, un año o algunos años después, la acción continúa y se va replicando a través de otras estrategias como esta, que es muy, muy, muy famosa y que sigue generando polémicas hasta hoy, que es el mapa Aquí viven genocidas, del mismo grupo. El mapa, que aquí se ve todo Buenos Aires, y específicamente la ciudad autónoma de Buenos Aires, toda la provincia y luego la ciudad, lo que muestra es precisamente, en lugar de atracciones turísticas o de información sobre el espacio público, lo que muestra precisamente es dónde viven los genocidas que habían colaborado con esa dictadura. Entonces tienes toda una serie de puntitos normales que tendrías en un mapa, pero en vez de llevarte a la catedral o al parque o a lo que sea, te llevan a los lugares donde estas personas viven. Lo que implicó, por supuesto, un muy largo trabajo y muy complejo de colaboración con vecinos, ¿sí? Con asociaciones barriales, con personas que vivían en los sitios donde se estaba detectando que esos colaboradores de la dictadura habían vuelto, volvían a sus casas, habían sido absueltos o lo que sea, y estaban ahora allí. Te enterabas de pronto que la persona que vivía al lado de tu apartamento era un militar, ¿no? Que ahora se hacía llamar de otro modo, o en fin, ese tipo de historias que comenzaron a destaparse después de muchos años a través de esta investigación que hace el colectivo. En esa misma escena, digamos, hay otro colectivo, son como primos hermanos, digamos, pero mientras el gag era muy visual, porque venía de las artes visuales y del diseño, este otro grupo etcétera, era muy performático. Eran personas que venían sobre todo de artes dramáticas, del teatro, de la danza, de la música, y bueno, las protestas, digamos, tenían ese otro tono. Sin embargo, colaboraban mucho, siempre estaban juntas estas personas, y me gusta esta foto por eso, ¿no? Porque es un grupo, es una de las personas del grupo, etcétera, sosteniendo uno de los carteles que les acabo de mostrar. Eso me gusta hacer evidente esos cruces allí. Pero bueno, el tipo de acciones de etcétera, más bien Scratch es mucho más de escenificar, ¿no? Como esto que vemos aquí, donde hay un militar, ¿no? Un sacerdote y un médico que están de alguna manera pactando entre sí, ¿no? Recreando una de las muchas escenas documentadas ya de la dictadura militar. Hay otras manifestaciones del grupo, etcétera, en las que, por ejemplo, se disfrazan de jugadores de fútbol, de Argentina, obviamente, y juegan, o sea, disputan un juego de fútbol de Argentina versus Argentina, ¿no? Como una especie de resignificación de ese contexto casi de guerra civil, digamos, ¿no? Y que hacía eco también con la guerra de las Malvinas, pero también con el Mundial de Fútbol que ocurre durante la dictadura. Pero bueno, todo desde la cosa mucho más bufonesca, ¿no? De ponerse allí como así. Ese mismo grupo luego se va transformando y se suma con otros colaboradores en otras partes del mundo en la internacional errorista. No terrorista con T, sino errorista. Pero bueno, hay un juego de palabras allí evidente. Y es una agrupación que pretende ser una internacional que de alguna manera privilegia el error, precisamente. El errar en el doble sentido del término, ¿no? Errar de equivocarnos, pero errar también de volar, de caminar, ¿no? Sin un rumbo fijo y experimentando, ¿no? Abiertos a lo que podría suceder. Creo que la primera acción que hacen es de las más elocuentes al respecto. Toman por asalto, entre comillas, la playa, el Mar de Plata, alrededor de donde se iba a dar una cumbre de las Américas en la que iba a asistir Bush. Y en ese momento ellos toman esa playa por asalto, precisamente un poco para protestar en contra de las políticas del gobierno de Estados Unidos, específicamente en torno a lo que ocurría también en Argentina. Pero todo lo que ven aquí es falso, es decir, son rifles de cartón que están, aquí se ven además, particularmente son rifles pegados dibujados en cartón, de los cuales salía acá arriba, no se ve muy bien, pero sale una banderita roja que dice BANG, y de ahí el nombre de la acción, Operación BANG. Bueno, como se imaginarán, llegó la policía, militares y demás, se los llevaron a la mayoría de ellos detenidos, pero lo interesante, cuentan ellos, mientras estaban siendo detenidos y les pedían siempre, ¿no?, levantar las manos y demás, es que lo que decían como respuesta es, no es lo que parece, es un error, las armas son de cartón. Entonces, no es lo que parece, es un error, me parecen, ¿no?, como consignas muy sugerentes para entender un poco de qué van este tipo de prácticas. Es un movimiento muy experimental y muy provocador también, muy polémico, tiene esta otra práctica
la epopeya de la soya genocida, en la que habla precisamente de la modificación de alimentos y se disfrazan, ¿no? Como de choclos, dirían ellos, gigantes, ¿no? Y bueno, toman el espacio público en marchas, algunos se disfrazan de choclos, pero algunos se disfrazan de Monsanto, por ejemplo, que es esto que tenemos aquí. Algunos se disfrazan como de estos personajes con batas, ¿no? Y con químicos que van rociando, pero en realidad es agua, que están ahí como echándole a los demás. Toman por asalto ciertos sitios como McDonald's, por ejemplo, y hacen sus meetings allí, en fin. Hay algo allí como de interrumpir precisamente el flujo de la cotidianidad, pero a través de este tipo de prácticas mucho más carnavalescas, que es un poco lo que me refería hace un ratito. Y al respecto, creo que este caso es el más elocuente, el más relevante, el más interesante para mí, la llamada Marcha de las Putas, no sé si conozcan. Es un movimiento global en realidad. Yo voy a hablar del caso de Puebla, aquí en México, porque es el que conozco más, mejor. Pero bueno, es un movimiento global, pueden buscarlo, en inglés se le conoce como The Slot Walk. Es un movimiento que se origina en Canadá, en Toronto, me parece, en el año 2011, ya van a ser 10 años, a raíz de las declaraciones de un policía de Toronto que declaró a los medios que para evitar ser víctimas de violencia, ¿sí?, de género y de violaciones, específicamente las mujeres debían evitar vestirse como putas. Entonces, eso desató, como era de esperarse, una indignación tremenda en la sociedad canadiense, pero a nivel global también. Y muy pronto eso consiguió eco en otras partes del mundo, ¿sí?, en la convocatoria de la Slot Walk, o de la Marcha de las Putas. A mí me interesa el caso de Puebla porque, bueno, Puebla es un estadio, una ciudad profundamente conservadora y altamente católica. Entonces es muy interesante que eso haya ocurrido allí, en esa ciudad, y bueno, es una práctica realmente polémica, es una marcha, como dice su nombre, que ocurre año tras año, más o menos por ahí de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, convocada por distintas organizaciones civiles, asociaciones civiles, algunos colectivos artísticos, donde se reúnen mujeres, no solo mujeres, pero sobre todo mujeres, a marchar en el espacio público y a reivindicar de alguna manera la palabra puta, precisamente, donde ya no es un insulto, ya no es algo que denigre a estas personas, sino que más bien es algo que rescatan para también reivindicar la decisión sobre la forma en la que quieren vivir, y cómo vestir, y cómo transitar, y cuándo, y con quién, y demás. Entonces, hay una provocación allí también altamente polémica, en este caso por la sociedad en la que ocurre, la ciudad y demás. Pero bueno, ya va a tener 10 años que ocurre de manera interrumpida, todos los años se convoca la marcha, y cada vez es más notoria, cada vez tiene mayor atención por parte de la sociedad y del gobierno también, que es algo interesante. No deja de ser significativo, sin embargo, que en un gobierno, ahora yo creo que todos lo sabrán, México, casi todo México, pero al menos el gobierno federal es un gobierno de orientación de izquierdas, el de Puebla también, y bueno, no deja de ser interesante que siga habiendo encuentros allí como tensos, ¿no?, entre la marcha y un gobierno que se supone que es mucho más, que podría reivindicar este tipo de demandas, ¿no? Pero bueno, esos son chismes que podemos dejar por después. Me parece interesante la dimensión carnavalesca del asunto, se caracterizan por esta batucada, ¿no?, que van allí como tocando mientras van avanzando en la marcha, y también por las distintas acciones que han llevado a cabo, a veces se disfrazan de distintos motivos, muchos de ellos tienen que ver con el folclore propio de la ciudad de Puebla, pero también han hecho intervenciones como esta, ¿no?, en las que toman, esto fue por ejemplo la Fiscalía General del Estado de Puebla, y la clausuraron simbólicamente, rodeándola, un edificio muy grande, rodeándola con pequeñas siluetas de mujeres, a veces con nombres, a veces sin nombres, desconocidas, decían, que eran los nombres, los casos más bien de todas las mujeres desaparecidas o víctimas de feminicidio en los años recientes, ¿no?, desde que ha iniciado la marcha. Es un caso muy, también es como es un tema muy sensible en México y creo que en Latinoamérica, y creo que es uno de los casos más relevantes para esta discusión. Y bueno, quería cerrar evidentemente con el caso venezolano, que yo creo que ustedes podrían hablar mucho mejor que yo de él, pero bueno, me parece importante reconocerlo, incluirlo también, 3 casos específicos que me parecen los más visibles y más importantes y más exitosos también quizá, el del grupo Las Piloneras, el del grupo Dale Letra, el del Bus TV, y por otra parte un espacio más bien de confluencia entre todos ellos, de experimentación, que es el Labo Ciudadano. Estos 4 colectivos me parecen importantes para hablar de esa ola de protestas que inició en 2017 y que se ha sostenido de distintas formas desde entonces. El foco más violento sin duda fue ese año, pero bueno, ha vuelto a tener distintos picos. Y claro, la pandemia ha convertido también la acción de estos grupos en otro tipo de cosas. No son las mismas protestas, no es el mismo tipo de acción en la calle, pero bueno, siguen siendo grupos que constituyen nuevas formas de comunidad, creo yo, o esta es mi opinión, mucho más horizontales, mucho más democráticas, que reivindican precisamente el rol de la sociedad civil
y que hablan de una política desde abajo, ¿no? No de la manera autoritaria en la que en Venezuela nos acostumbramos en los últimos años. Para mí es importante hablar de estos 4 grupos. Evidentemente, habría mucho que decir de ellos, yo los resumo rápidamente. Las piloneras de este grupo de mujeres, no solo mujeres, pero sobre todo que se reúnen a tocar instrumentos propios del folclore popular, vestidas además con estos delantales, y que reinventan, de alguna manera recrean la tonada más bien del pilón, con consignas que tienen que ver sobre todo con la escasez de algunos productos o la deficiencia de ciertos servicios. Dale Letra, muy cerca de las piloneras, hace lo mismo, pero utilizando un alfabeto móvil que permite escribir, ¿no?, a escala de multitud, digamos, muy grande, las consignas, y que hace evidente que necesitamos a todos estos ciudadanos juntos de una manera horizontal y respetuosa para poder construir esos enunciados colectivos. El Bus TV tiene una estrategia mucho más diseminada, creo, ¿no?, a través de las redes que conectan el transporte público con muy de materialidad débil, si se dan cuenta, ¿no? Muy precario todo, con un pequeño cartoncito que simula una televisión y que permite reivindicar, ¿no?, el rol de los ciudadanos en la tarea de informar, de informarnos, de comunicar, pues. Y bueno, el Labo Ciudadano es un espacio mucho más experimental, ¿no?, que de alguna manera conjuga varias cosas, que las que acabo de decir, y últimamente sé que lo hacen mucho, sobre todo a través de talleres. El año pasado tuvieron la experiencia de convocar una serie de talleres en línea, ¿no?, que llamaron el Parasistema, y bueno, a través de ellos hicieron una serie de conexiones y de experimentos precisamente para reimaginar qué se hace en estos momentos con la indignación que vive la sociedad venezolana. ¿Qué hacemos desde el arte? Pues desde las prácticas del activismo y del arte para reimaginar nuestra sociedad. Y con eso quería terminar. Y bueno, escucharlas, saber qué opinan, si hay dudas, comentarios, algo que quieran agregar. Y tomarnos unos minutitos, por antes que se vayan, para hablar de las evaluaciones. Adelante, los escucho. Bueno, yo pensando en qué va a decir en una clase en la que hay tanto que decir, porque realmente llama mucho la atención que este tipo de arte nos pegue de manera tan, ¿me oyes bien? Nos pegue de manera tan directa, ¿no? Porque es algo que estamos oyéndote y yo creo que cada uno está pensando en qué rayos podemos hacer para ver cómo reclamamos tanto individual como socialmente algo en lo que de verdad podamos tener algún tipo de acción. O sea, yo creo que una acción como lava la bandera hoy en día en Venezuela puede durar 5 minutos. En 5 minutos te cae la guardia y bueno, se acabó. O sea, eso de que tú puedas prolongar una acción de ese tipo durante tanto tiempo, tiene que haber unas condiciones sociales en las cuales desgraciadamente, y perdona que me meta en política, pero desgraciadamente no estamos en condiciones en Venezuela de poder hacerlo. Tiene que ser algo mucho más escondido, porque de otra manera no puede llegar a buen término. Y claro, lograr algo así que pueda tener relevancia, que pueda tener un impacto social, lo veo complicado en este momento y desde hace ya bastante rato, ¿no? Nada más tocar el tema política automáticamente te pone a ti en peligro de cualquier cosa. Pero bueno, te agradezco mucho, me parece súper interesante estas posibilidades y yo creo que bueno, es cuestión de irlas pensando y ver cómo nos podemos beneficiar de esas experiencias. Es súper interesante, es una manera de ver el arte distinta. Como dices tú, o sea, no se logra absolutamente nada, o sí, es el reclamo permanente. El reclamo permanente asociado al arte. Pero, de verdad, gracias. Gracias a ti, Fernando. Sí, o sea, yo insistiría en eso, tú lo acabas de decir ahora muy bien, no es una fórmula mágica, es decir, no hay manera de que estas prácticas dejen de ser eso, experimentos a veces muy arriesgados, pero bueno, experimentos desde tanto lo político como lo artístico y por ello no necesariamente están destinados al éxito, ¿saben? Y mucho menos a solucionar, ojalá. Otra historia sería la de Venezuela y la de Latinoamérica. Pero bueno, en efecto creo que pueden ser enseñanzas, ¿no?, muy importantes para reimaginar. Me hacías pensar en que justamente el Laboratorio Ciudadano, una de las cosas que está trabajando últimamente es en eso, en cómo reimaginar esas condiciones
terribles de violencia en las que vivimos, ¿no? Y que precisamente hacen imposibles este tipo de acciones, es decir, donde la práctica del activismo está casi en jaque precisamente por esa amenaza constante. Y bueno, también son preguntas que por ahora no tengo respuesta, pero creo que es importante hacerse. Gracias por tu comentario. ¿Más cosas que quieran agregar? Yo quería comentar, bueno, que creo que la tecnología es buena para eso, porque puedes como viralizar cosas sin exponerte, ¿no? Pero ya eso es otra. No, que algo que me llama la atención de esto y creo que hace que sea como muy atractivo, es que en otras expresiones, o no me gusta usar como el término movimientos, pero digamos otras formas artísticas que hemos revisado, a veces es un poco el arte del lenguaje del arte para sí mismo, está como ensimismado, ¿no? Y aquí pareciera que es un poco esa relación del arte otra vez, o sea, como al servicio de algo más, como un medio para otra cosa, más allá de que se logre o no el cometido, ¿no? Y creo que eso es como algo que tiene muy interesante y me parece que lo diferencia de repente de otras expresiones artísticas, hablando en términos artísticos, ¿no? O sea, que está como en ese lugar difuso en donde se conecta como con el resto del universo y del mundo y de la sociedad, no sé. Que me parece que es algo que ha tenido el arte en otros momentos de la historia y que de repente en la modernidad y posmodernidad como que se había ido un poco o de alguna manera se ha distanciado un poco, ¿no? De esa, como de ese ser un medio para algo más. También, gracias Carla, muy interesante. También creo que tiene que ver, o bueno, yo lo plantearía desde ahí, pues creo que tiene que ver con la historia del arte. No solo con el arte en sí mismo, que no es exactamente lo mismo, sino con cómo contamos, cómo se ha contado pues, la historia del arte. ¿Quiénes, de qué forma, para qué, con quiénes, con qué vocabulario? En fin, como que una cosa es el arte, pues, esa es mi opinión, pues y otra cosa es quiénes la cuentan, esa práctica del arte. Entonces, si te pones a ver, a lo mejor muchos de nosotros, o bueno, no sé cuántos de nosotros lo hayamos hecho, pero si tomamos así cursos clásicos de historia del arte y estudiamos el Renacimiento, yo creo que más o menos todos tenemos la misma idea. Todos podemos mencionar más o menos los mismos 4 o 5 autores, todos podemos mencionar más o menos las mismas 4 o 5 técnicas, las mismas 4 o 5 obras. Yo pasé en la universidad, esto es una historia verídica, tuve un semestre viendo una misma obra, Los Desposorios de la Virgen de Rafael. O sea, es una cosa así traumática, la vi durante todo el semestre la obra. Pero eso tiene que ver con la historia del arte, o sea, con cómo hemos contado la historia del arte. Eso no significa que de pronto nos topemos con que hay toda una serie de historiadores, sobre todo desde la historia cultural, que han contado la historia del Renacimiento de otra forma. Se han centrado en otros problemas, en otras cosas, que han estudiado documentos de otra manera y que nos han hecho ver otras cosas que estaban allí, solo que no nos las habían contado de esa forma y a nosotros no nos había interesado tampoco leerlas de esa forma. Entonces sí, quizás eso es lo más atractivo, estoy de acuerdo, de estas prácticas, que hacen el doble esfuerzo a la vez. Pretenden hacer arte de otra forma y también buscan ser narradas de otra forma, es decir, buscan hacer su propio, esto es muy difícil de lograr, buscan crear el vocabulario para contarse a sí mismos, ¿sabes? Es como un ejercicio sincrónico muy, bueno, creo que muy difícil. Gracias, Carla. ¿Alguien más? Antes de que cerremos. Bueno, yo pienso que desde la modernidad probablemente en un porcentaje muy alto el arte ha estado muy vinculado con el tema político, de una manera quizás ejecucionalmente y conceptualmente diferente, pero hay una pulsión política como intrínseca, quizás por ese recorrido de cambios, ¿no? Tan abruptos de finales del siglo XIX hasta lo que es hoy, ¿no? Es decir, me parece que sin la, digamos, el tenor de esto que hemos visto, que es tácitamente, es decir, está en un territorio medio, a veces difícil de distinguir, como estas últimas, no el caso de los venezolanos incluso también, pero por ejemplo los movimientos en Perú y específicamente. Es decir, hay una línea, una pulsión, no en todo, pero en un porcentaje importante, que vincula el arte con ese espíritu político, pues, de un sujeto transformado, atacado, vulnerado y crítico, me parece a mí. Sin llegar por supuesto, a la representación que acabamos de ver, ¿no? Pero sí, me parece que lo político es algo que alimenta, que ha alimentado
en ese recorrido artístico ha alimentado, ha dado aliento a una cantidad de movimientos que han sido determinantes. Sí, totalmente de acuerdo, Gabriela. Y depende todo depende de a qué llamemos modernidad también. Yo me estoy metiendo aquí quizá en algo que han discutido, o seguro discutirán con el profesor Luis, pero si hablamos de modernidad, por ejemplo, con M mayúscula, la modernidad de la historia de la humanidad, que empezaría más bien con la Ilustración y con la Revolución Francesa y demás, desde allí ya, no sé, pienso por ejemplo en Friedrich Schiller, ¿no? Y en las cartas de la educación estética del hombre, desde allí ya Schiller estaba hablando de qué tipo de cosas pueden hacer en términos políticos las prácticas artísticas de su tiempo. No tienen nada que ver con nuestras prácticas artísticas. Entonces desde allá pienso en eso. O si piensas en el arte moderno, que más como en el mundo anglosajón, las vanguardias y demás, por supuesto que son unas prácticas altamente politizadas también. Todo depende, como le decía yo, a qué tipo de historiadores le Pero hablan. tienes razón con lo que acabas de decir, tal cual. Es una cosa incluso hasta previa, pero que quizás es muy determinante, pues en un momento, digamos, ya en el albor de lo que va a ser ese siglo de grandes cambios, que es el siglo XX, pues, y que obviamente trazado por un tema ideológico a unos niveles, porque antes eran diatribas religiosas, ¿no? Y también políticas y sociales, pero digamos allí se mezcla un tema de transformación estructural de la vida del sujeto, más ese trazado político tan determinante e ideológico, ¿no? No sé. Pero tienes toda la razón, es mucho antes, incluso de la modernidad esta de las vanguardias, es cierto. Sí, claro, o sea, digo yo que dependerá un poco de a quienes leamos. Yo, no sé, a lo mejor es una maña de haber estudiado historia del arte precisamente, pero creo que de eso se trata también, ¿no? Como reconocer nuestras fuentes y así, y hacerlas visibles. Pues y yo sí creo eso, que hay muchas historias del arte que podemos contar, ¿no? Obviamente, y esto creo haberlo dicho desde el principio del trimestre, obviamente esta que les estoy contando yo es mía. O sea, no quiero que se vayan con la idea de que esta es la historia del arte, ¿no? Del Art 21, esta es como mi historia de este paradigma, ¿no? Y me encantaría que no se la crean, pues, o sea, como que vayan por ahí, lean otras cosas, hablen con otros autores, ¿sabes? Como que lo discutan, porque sí creo que es importante, ¿no? No quedarnos con la idea de una sola historia. Bueno, gracias a todos por Esa perspectiva, lo que dice Carl Schmitt cobra sentido, en el sentido, o sea, ese tema de esa especie de diálogo abierto del histórico, ¿no? O sea, de esa ejecución creativa, pues, ¿no? Gladys, ¿tú querías decir algo? Que levantaste la mano. Sí, bueno, uniéndole un poco todo lo que están hablando con la parte de la tecnología y estos movimientos colectivos y estas tendencias que de repente se ponen en las redes todas locas con las noticias, con algo que está pasando. Y bueno, y realmente es una tendencia que tenemos ahorita, porque además todos estamos encerrados y en pandemia. Me pregunto yo a qué tanta gente le puede llegar no sé, un movimiento, no sé, una situación de algún problema. No digamos en Estados Unidos con lo que pasó con lo del Capitolio, que son como que las noticias, sino muchas veces son movimientos de, bueno, inmigrantes venezolanos que se van por las trochas. ¿A qué tanta gente, si no hace no sé cómo llamarlo, un movimiento activista con respecto a eso, a qué tanta gente le puede llegar, ¿no? ¿Cómo hacer para que eso, no sé, eso es una pregunta que me hago, no, probablemente tú no tienes la respuesta, pero me hago esa pregunta, o sea, ¿cómo hacer que algo realmente impacte, ¿no? Si no es una noticia americana del Capitolio o de unos negros que mataron de unos policías blancos que mataron a unos negros, o sea, ¿cómo hace uno a través de las redes para que impacte realmente y que cause un cambio, por supuesto, ¿no? No sé, es una duda. Bueno, claramente no, como bien dices, Gladys, no tengo respuesta, pero me hace pensar muchas cosas y me provoca comentar algo rapidito. Perdón, me estoy extendiendo, pero bueno. No hay problema. Me hacías pensar en que hubo ya en Argentina en los 60, o sea, estamos hablando aquí de qué quieren hablar, de Twitter, de Facebook, de Instagram, de Trump, vale. Estoy pensando en un caso de los 60, o sea, hace mucho ya de esto, en los artistas estaban en Argentina, además en un país que, o sea, no estoy hablando de Estados Unidos, pues estoy hablando de Argentina, Latinoamérica,
había un grupo de artistas que no era un grupo como tal, pero bueno, se hizo llamar el grupo de los medios, que comenzaron a experimentar con los medios de comunicación. Y hubo una cosa sensacional que hicieron que llamaron el anti-happening. Pues si quieren les paso la información. El anti-happening fue un el anti-happening. no happening, sino Ajá. anti-happening. Un happening que nunca sucedió, en realidad. Ok. Fue toda la creación de una historia falsa y con ello la creación de una matriz comunicacional. Pagan por una publicación en una revista de una noticia, ponen estos artistas que había ocurrido un happening, una serie de artistas, pero una cosa así como grotesca, es decir, se reunieron los artistas, había gente de la farándula, incluso había políticos, y el subtítulo de la acción era el happening para un jabalí difunto. Entonces dice, incluso había un pobre jabalí que desmembraron y que se comieron y tal, una cosa loca, grotesca que inventan, y que los medios de comunicación, sin hacer, ¿no?, como fact-checking, replican. O sea, eso es lo que hacemos hoy en día, cuando mandamos una cadena en WhatsApp y así, replican esto y se crea toda una matriz de comunicación que llega a la tele, a la radio, en fin, incluso a declaraciones de críticos de arte que decían que cómo era posible que esto hubiese ocurrido, una cosa que nunca pasó. Entonces, me parece muy interesante un experimento como ese ya en los 60, ¿sabes? Y no sé si esto obviamente no responde a tu pregunta, pues, pero me hace pensar en que hay algo allí. O sea, yo creo que sí hay algo que se puede lograr. ¿Cómo? Yo tampoco sé, pero yo creo que hay algo que sí se puede lograr experimentando con eso. Imagínate, eso Por fue... Fernando se le ocurre algo. Bueno, eso es con los algoritmos, la segmentación de mercado, toda la data que nos va a vender ahora WhatsApp, ¿sabes? Los medios están. Lo que pasa es que es como una cosa, es como un tratamiento de mercadeo y casi corporativo de los mensajes, pues. O sea, así es como segmentan en YouTube las cosas y todo, y así creo que llegan. Sí, o lo que la teoría o sea, una rama de la sociología y de la filosofía del conocimiento llama descajanegrizar, o sea, abrir la caja negra de las cosas, de la tecnología, por ejemplo. ¿Cómo funciona la tecnología? No tenemos puta idea, perdón la expresión, pero no tenemos idea de cómo funciona la tecnología, ¿sabes? Están estos aparatos, los utilizamos, pero realmente no sabemos qué pasa allí. Y creo que esto que dice Carla es muy, no sé, puede ser muy sugerente, ¿sabes? Si tuviésemos un poco más de control sobre este tipo de procedimientos, creo que sería otra cosa lo que ocurriría. O al menos nuestra relación con la tecnología podría ser otra. Pero bueno, me voy a alargar mucho si sigo por allí, entonces, perdón, pero quiero tratar otros asuntos más logísticos. Uno, sus evaluaciones se las voy a ir reenviando hoy. De hecho, creo que todos los que estamos aquí, tengo evaluación de casi, sí, de hecho, me parece que de todos ustedes. Hay otras personas de las que no recibí, pero bueno, no están aquí, entonces supongo que escucharán esta grabación después, entonces tienen que ponerse en contacto conmigo. O si ustedes saben de alguna persona que no me haya enviado su evaluación parcial, la que había que traer en diciembre, por favor díganle que se ponga en contacto conmigo, pero cuanto antes, porque de lo contrario perderían esa calificación. ¿Sí? Y bueno, a ustedes se las mando hoy, ¿sí? Les reenvío como mis comentarios y así. Y por último, les quiero compartir rapidito la pantalla para que vean el programa de la asignatura. Porque la semana que viene, ¿sí ven la pantalla? La semana que viene vamos a ver este tema, apropiación. Y hay una lectura de Douglas Cream, que si quieren pueden hacer, pero yo preferiría que vean esto, que es un documental. Los espigadores y la espigadora de Agnès Varda. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí se ve. ¿Y dónde gustaría vemos esa espigadora? A eso voy. Acá abajo, si bajan más en el programa, aquí está, material audiovisual básico del curso, aquí está. Agnès Varda, los espigadores y la espigadora, y hay dos links a páginas web. Yo supongo que puede que sea problemático verlos por el asunto de internet y demás, pero bueno, les dejo dos opciones precisamente para que intenten con esas dos. Y además, a través de Gabriela, les voy a mandar el archivo para descargar. O sea, yo lo tengo descargado para computadora. Los voy a mandar en un link para que ustedes lo descarguen desde allí. Intenten a través de alguna de esas tres formas o de esas dos páginas web o descargarlo. Porque vale mucho, mucho la pena verlo y no nos daría tiempo y sería imposible además por el internet verlo aquí en vivo juntos. Entonces yo preferiría que en lugar de leer, vean ese documental. Les va a servir, creo yo, que muchísimo más. Es una de las obras más importantes de esta cineasta. Y vamos a hablar de eso, de la apropiación. Entonces yo les voy a mandar eso con Gabriela hoy. Y también, para cerrar el tema de hoy, porque no nos dio tiempo de meternos mucho allí, si a alguien le interesa el asunto del activismo artístico, que en realidad es un tema con el que he trabajado en los últimos años, les voy a enviar también con Gabriela un par de textos. Quiero leerlo. Vale. Bueno, muy bien. Gracias a todos y perdonen que se alargue tanto la sesión de hoy. Un gusto verlos de nuevo. Todo buenísimo. Gracias.
Feliz reinicio de clases a todos. Gracias, muy buena la clase. Lubén, Gracias, Castillo, buenísimo Pascual todo. Alcalde también. Bueno, gracias. Hasta luego. Adiós. Chao. Gracias, Renato. Gracias. Chao, chicos. Chao. Adiós. Encantada de verlos. Bueno, hasta luego. Chao, chao.